señal aquí no es tan como quisiéramos, digamos, ¿sí? Así que voy a pasar mi diapositiva y voy a estar ahí contando un poco de lo que he puesto en esa diapositiva. Eh, Ricardo, claro, ha hecho una extensa introducción a esto, ¿no? A la problemática extensionista, ¿no? Que sería casi una patita armada de toda esta de todo esto que evidenciamos, criticamos, ¿cierto? De algún sentido desde agroecología o lo que hemos podido plantear desde en esta cátedra, ¿cierto? Él hacía mención al artículo de Mauricio Chang, pero hay muchos más realmente. Ese es el último este año publicado, donde explica o intenta discutir cuáles serían las problemáticas, el trasfondo de esta disrupción, ¿cierto?, que hay entre el conocimiento generado en los centros educativos, en las universidades y en otras instituciones que hacen investigación, conocimiento, generan conocimiento, y la sociedad en general. Cómo la sociedad puede tomar estas herramientas, puede tomar este conocimiento y puede aplicarlo de manera gratuita, de manera horizontal, de manera eh, masiva, ¿cierto? Hay algunos conceptos también ahí que de pronto va a ser interesante revisar, como masificación de la agroecología, como territorialización de la agroecología, ¿cierto? Que serían conceptos que se han ido agregando y han ido complementando la dimensión un poco de visualizar la agroecología, no solo como un conjunto de técnicas, herramientas, como esta cajita de herramientas, sino más bien como un enfoque holístico, transdisciplinario, que nos permite resolver problemas complejos como lo son los recursos, como lo son la alimentación, como es hoy día la disputa por recursos naturales, ¿cierto? La disputa por los sistemas agroalimentarios, la disputa por estas redes alimentarias que nosotros conversamos también durante este semestre. Entonces, yo traía dos experiencias hoy día para hablar de investigación y acción participativa en un contexto de sustentabilidad. Son casos de estudios que hemos venido siempre discutiendo en las cátedras de diseño y manejo de agroecosistemas agropecuarios, y también de epistemología agroecológica, ¿no? Así que entendemos un poco, y quizás haciendo un resumen de todo lo que ha sido este curso, a la agricultura como este conjunto de herramientas, de técnicas, de elementos simbólicos, ¿cierto? Donde se encuentra la ciencia, la ideología, los saberes, los factores sociopolíticos, donde se instala esta estructura agraria en nuestro campo, cómo se va diversificando entonces con estos sistemas sociales o la población, las instituciones, el Estado, lo económico, básicamente cómo se establecen y se estructuran producto de este conglomerado sociopolítico, todo lo que hablamos cuando hablamos de mercados, de precios, de comercios, de infraestructura, de consumo también, ¿cierto? Y cuando luego incorporamos el componente tecnológico, nosotros entonces podemos entender a esta agricultura como un abanico de posibilidades, ¿cierto? Lo hablamos la anterior, como agriculturas, como esta diversidad de experiencias, de ejemplos que hay, de poder conjugar estos 5 factores y más, realmente son aquí lo que nosotros podemos distinguir por literatura, pero por supuesto podrían haber muchos más factores y en este conjunto, en esta interacción, en este converger de factores, hay un abanico de posibilidades, ¿cierto? Entonces hablamos de agriculturas, también hablamos de agroecosistemas, ¿cierto? Como este arreglo espacial, eh, dimensional, que ocurre entre el conjunto de relaciones e interacciones entre los elementos ecosistémicos y los elementos humanos, ¿cierto? Que van agregando tecnología, poder, economía, conocimiento, que se agregan a estos factores y generamos en un determinado espacio físico y geográfico los sistemas o ecosistemas naturales transformados, ¿cierto? Que nosotros podríamos llamar agroecosistema. En agroecología hablamos de agroecosistema como la unidad mínima de investigación. Y ahí eso quisiera recalcarlo, ¿no? Porque en agroecología dejamos de ver la parcelita, el ensayo
minimalista dentro de un sistema delimitado políticamente, como serían los predios, ¿cierto? Que es básicamente una regulación normativa, administrativa, de derecho de la propiedad del uso de suelo a un sistema agrícola, ¿cierto? Lo delimitamos con estas capacidades, con estas funciones de lo que nos da lo político administrativo. Entonces cerramos nuestro predio de manera totalmente antropogénica, ¿cierto? Según nuestro criterio. Dejamos de lado, por ejemplo, algunos otros criterios como los biofísicos que podrían ser interesantes al momento de segmentar o distribuir la tierra también, ¿cierto? Que podemos discutir después formas de segregar o de distribuir la tierra mucho más antiguos, con otros componentes, un componente cultural también más importante que otro. Entonces, hemos cambiado también esta forma de delimitar los agroecosistemas. Eso es producto de estas relaciones que mencionábamos anteriormente. También hablamos de biodiversidad como este elemento que nos brinda o nos da un enfoque desde agroecología, desde ciencias ecológicas, un poco para entender la complejidad, las interacciones, las funciones, la estructura que ocurren en un ecosistema natural. Entonces también, producto de estas funciones, comenzamos a hablar de servicios de la naturaleza como estos procesos por los cuales la naturaleza entrega beneficio a la humanidad, a nuestras personas, básicamente a nuestro individuo y al conjunto, ¿cierto? Como el agua limpia, el agua que tomamos, responde producto de varias funciones ecosistémicas realizadas por microorganismos, la madera, la polinización, que es regulada en un alto porcentaje por insectos, el control biológico, que está ampliamente estudiado y seguro Ricardo y los demás colegas, René y León, seguro habrán hecho algo de eso, y la alimentación, que también es producto de un complejo de funciones ecosistémicas por las cuales nosotros nos beneficiamos, ¿cierto? Y esto está debidamente descrito por el panel intergubernamental para la alimentación y la biodiversidad. Ahí está la cita. Si ustedes quieren profundizar también, eh, sería buenísimo. Entonces, cuando hablamos de servicio de la naturaleza o ecosystem service o servicio ecosistémico, ¿cierto? Podemos distinguir estas clasificaciones sencillas que vienen haciendo desde la evaluación a los ecosistemas del milenio, desde el TIB, desde el IPBES, ¿cierto? Y que Chang y otros, este es otro Chang, ¿cierto? Con otros colaboradores identifican, ¿cierto? Cómo de acuerdo a las prácticas que nosotros podamos realizar, podemos generar servicios ecológicos, servicios positivos, como están ahí marcados en verde, es decir, nos beneficiamos de los servicios de soporte, como la estructura de suelo, como la fertilidad, como el ciclaje de nutrientes, como la erosión, la provisión de agua, como la biodiversidad genética, que son procesos regulados por diversidad, ¿cierto? Los servicios de regulación, como la retención de suelo, como la polinización, como los beneficios, los insectos benéficos, como la purificación del agua, como la regulación atmosférica, también son servicios de la naturaleza por los cuales no pagamos aún, ¿cierto? Y nos brindan tremendos beneficios todos estos, de hecho, regulan y soportan la agricultura o los servicios, los agroecosistemas agrícolas, ¿cierto? Valga la redundancia, pero producto de largos años de malas prácticas o de prácticas que no benefician la biodiversidad, se pueden generar lo que en inglés podemos encontrar como disservicios, ¿cierto? Los disservicios del ecosistema o los servicios negativos como el riesgo de plagas y enfermedades, la competición por agua, por otros ecosistemas mucho más demandantes y artificializados, la competición por polinización, ¿cierto? Todos esos son disservicios los cuales generan un efecto contrario de contracción a los sistemas agrícolas, ¿cierto? Y también en la medida que nosotros manejamos de una manera adecuada, podemos tener mejores servicios de provisión, de servicios no marketeados, ¿cierto? O si es que generamos un efecto contrario, adverso al ecosistema en general y su entorno, el paisaje, podemos generar los disservicios como la pérdida de hábitat,
el runoff de nutrientes, que es básicamente la lixiviación y cuando dejamos caer por corriente abajo contaminantes, ¿cierto? Todas esas son problemáticas, ¿cierto?, que se han ido generando a lo largo de la historia por los sistemas agrícolas, ¿cierto? Entonces entendemos como la agricultura y un feedback completo, ¿cierto? Es decir, hay una retroalimentación de la agricultura y el paisaje y los servicios ecosistémicos. Dependen de eso y también proveen de estos servicios ecosistémicos. Entonces comenzamos a hablar de restauraciones de servicios ecológicos en la granja, desde parcela, desde un nivel de campo o de parcela, básicamente aquí avanzamos hacia la derecha hasta un nivel de paisaje, pasando por restauraciones a nivel de campo, ¿cierto? Dentro de estas estrategias de restauración hay distintas prácticas como los policultivos, como las franjas de atracción de insectos, como las rotaciones de cultivos, como las fronteras, las franjas de amortiguación, los corredores de vegetación riparia, las reservas naturales, ya a un nivel mucho más amplio, ¿cierto? Y cada una de estas tienen beneficios o interacciones con otros servicios ecológicos, ¿cierto? Tengo poquito bravo. Ok, entonces ahí tenemos distintas interacciones con distintos servicios ecológicos. Los procesos de conversión agroecológica no son críticos ni son, digamos, más bien digo, no son instantáneos, sino que ocurren a un proceso de transición en el tiempo que va desde distintos niveles, como menciona Gliessman en 2010, donde en el nivel 1 se incrementa la eficiencia de las prácticas convencionales. No sé si hablamos de esto en alguna otra clase, pero podríamos identificar esta sección donde se intenta reducir el uso y consumo de insumos costosos, tóxicos, ¿cierto? Y que escasos y que afectan al medio ambiente, para luego incurrir o intentar avanzar hacia una sustitución de insumos donde se sustituyen las prácticas convencionales por los insumos y prácticas alternativas. Denme un segundito que tengo aquí un ruido que... ¿Qué clase? Bájale al reggaetón. ¡Ah! Uy. ¿Ahora se me escucha? Se le escucha, pero un poquito cortado, un poquito cortadito. Siempre se me ha escuchado así. O sea, siempre ha estado toda la clase así. ¿En serio, no? No he sentido que se ha No. cortado antes. Ah, ok, Sí, ya. está bien. Perfecto. Se han escuchado todas las intervenciones de acá, ok. No, siento que ha estado fluido. Ok, Tranquilo. gracias chiquillos, chiquillas. Entonces, comenzamos en esta sustitución de insumos, donde las prácticas convencionales se transforman o se cambian, se sustituyen por otras que puedan ser relevantes, como la confección de autoinsumos, como los que conocemos como orgánicos o ecológicos de etiqueta verde, cuando hablamos de grandes extensiones de sistemas agrícolas, por ejemplo, y grandes cantidades de insumos, ¿cierto? Porque eso también está de la mano a la escala, ¿no? La necesidad de insumos externos pueden ser muy distintos en cantidad, en volumen, cuando hay una pequeña finca, ¿cierto? Sabemos eso, por una cuestión de escala. Pero no siempre se rige esta regla. Cuando hablamos del nivel 3, ya hablamos de un nivel mucho más avanzado en esta transición, hablamos del rediseño del agroecosistema de manera tal que funciona sobre de una nueva base de set de procesos ecológicos, ¿cierto? Donde la participación comunitaria, la participación transdisciplinaria juega un rol importante en el nuevo diseño, en el rediseño de estos agroecosistemas. Hablamos de un nivel 1, nivel 2, es decir, hicimos un poquito más eficientes los sistemas, los volvimos mucho más eficientes al transformar a prácticas de autoconsumo o de menor o cero impacto al medio ambiente, para luego ya transformar básicamente, y eso requiere también muchísima energía, hablamos de energía humana y también muchísimo capital económico, porque hablamos de transformar un sistema. Si hablamos de 1 hectárea, 2 hectáreas, hablamos de incorporar
estructuras biológicas, tecnológicas, ¿cierto? Y humanas también. Muchas, o sea, más bien digo, capacidades humanas. Hablamos de capacitación, hablamos de cursos, hablamos de incorporar muchas más técnicas, ¿cierto? También a todo lo que es el manejo. Y en un nivel 4 podríamos ya salir del predio, salir de lo que entendemos como, o en la literatura vamos a reconocer como finca o agroecosistemas, para hablar ya de la articulación agroecológica, donde se comienza a visualizar y se consideran las interacciones más allá del sistema agrícola, sino más bien con sus vecinos, con dónde comercializo, cómo nos organizamos a nivel territorial, cómo me organizo yo a nivel comunitario, ¿cierto? Y comienza entonces, o Gliessman identifica ahí que debe existir un fuerte activismo, una articulación del campesinado y de todos los actores que puedan vincularse o estar relacionados con lo que ya hablamos la semana pasada del sistema agroalimentario, ¿cierto? Yo quise poner aquí en el tiempo, en un plano, cómo estas se podrían visualizar tomando en el eje X el tiempo y en el eje Y el rendimiento, ¿cierto? Cuando en la medida que nosotros avanzamos, ya está requete contra sabido, la ley de rendimientos decrecientes que ocurre con la agricultura industrializada, es patente, ¿cierto? Entonces, en la medida que nosotros avanzamos en el tiempo, los rendimientos en esa línea verde de la agricultura convencional van a la baja, eso está clarísimo, una pendiente negativa de la función esa de producción. Pero si nosotros comenzamos con esta fase 1 de hacer más eficientes hacer más eficientes los sistemas, las prácticas, las estrategias. Una de estas, el manejo integrado de plagas, muchas más otras, ¿cierto? Yo pongo esta como ejemplo y seguro puede ser discutible también. Comenzamos entonces a avanzar o a estabilizar recién los rendimientos cuando comenzamos a hacer una sustitución de insumos, ¿cierto? Y ahí va a depender, por supuesto, de la escala, cuando hablamos entonces de agriculturas orgánicas, biológicas o ecológicas o agroecología, nosotros en general, porque dentro de estas agroecologías hay abanicos de, ¿cierto? Posibilidades, biodinámicos, permacultura, un montón de herramientas que van hacia un poco la misma corriente, ¿no? Optimizar y manejar en base a procesos ecológicos las dinámicas agrícolas, ¿cierto? Luego ya avanzamos entonces en el rediseño del sistema agrícola, comenzamos entonces ya a mantener esta estabilidad productiva y ya cuando avanzamos desde el rediseño hasta esta reconexión entre quienes cultivan y quienes consumen alimentos, comienzan entonces otras dinámicas y los rendimientos, no porque se conecten con los consumidores, sino más bien porque hay una plenitud, hay una dinámica sistémica que ha ocurrido en el rediseño producto de este traslado desde X 0 a X1, 2, 3 en el tiempo, ¿cierto? De estos sistemas agrícolas, y en esa transformación se han ido mejorando, manteniendo algunos procesos ecológicos que son importantes, como ya lo mencionaba anteriormente. Entonces, hacemos un énfasis siempre en esto que ponemos como las interacciones ecológicas en los agroecosistemas. Sabemos que hay distintas escalas para hablar de agroecología, ¿cierto? Podemos hablar de un sistema aquí, interacción producción vegetal animal, mucho más si lo ponemos en el agroecosistema y su entorno, y como hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Hemos venido bajando en el nivel desde el sistema agroalimentario que está ahí en la izquierda en A, ¿cierto? Al B y el C, donde los principios y estrategias toman estas, digamos, como máximas, ¿no? Minimizar la pérdida de recursos, asegurar la calidad de suelo, diversificación genética y de especie a nivel de finca, incrementar el reciclaje de biomasa, incrementar las interacciones biológicas y propiedades emergentes, que son principios definidos ya hace 20 años y que de alguna forma guían algunas de las estrategias que podríamos nosotros realizar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Quisiera pasar, toda esa fue un poco para darle contexto a estas investigaciones que hemos podido realizar en el Maule y en los ríos. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, reflexión, algo que no se haya entendido, que quisieran discutir? Profe, Diga. es que había dejado una pregunta en el chat en donde Ay, decía discúlpeme que yo no tengo... Dale. no se preocupe, donde decía que cómo es el uso de los servicios ecosistémicos en la actualidad, si hay como alguna explotación o si estos recursos se pueden agotar o algo. Sí, cuando hablamos en la mayoría de los servicios ecosistémicos,
hablamos de muchas veces de intangibles, ¿sí? Intangibles como estos bienes que no podemos tocar, ¿sí? Los alimentos quizás puedan ser hoy día algo que tangible, pero cuando hablamos de servicios ecológicos realmente hay esfuerzos. Por ejemplo, el servicio de polinización está valorizado por algunos investigadores a nivel mundial por más de 20, creo, no recuerdo bien la cifra, pero hablamos de 20 billones de dólares a nivel planetario, ¿sí? Esa es una investigación que hace la gente de allá de Nueva Zelanda, ¿no? Donde, por ejemplo, valoriza lo que podría significar para la población humana la pérdida de polinización, es decir, más del 40 o 60%, entre el 40 y el 60% de los cultivos necesita de polinización por insectos, y lo que significaría perder ese servicio ecológico podría tener consecuencias catastróficas realmente para la alimentación y, bueno, para la economía también, economía mundial. Pues estamos hablando de un alto porcentaje de los alimentos, y eso generaría grandes crisis, ¿cierto? Si perdemos esa capacidad de abastecernos de ese tipo de alimentos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay algunas acepciones a estas valorizaciones, pero también son muy discutidas estas valorizaciones, ¿no? Creería yo que hay mucho paño que cortar aún en esto que tú me preguntas de valorizar, ¿cierto? Ahora, nosotros en la práctica no, quizás cuando somos mucho menos experimentados, no podemos visualizar estos como elementos clave. La verdad es que tampoco las pequeñas agricultoras, los agricultores, si nosotros vamos y le hablamos de esto, puede que ni entiendan esto, ¿cierto? Puede ser una opción. Y aún así las funciones ecológicas están funcionando en todos lugares. O sea, la fertilidad del suelo responde principalmente a la función de microorganismos en el suelo. Luego, después, la fertilidad en el suelo va más allá de lo que yo pueda aplicar en el suelo, ¿cierto? Porque depende, si es que yo aplico un fertilizante y no hay microorganismos que puedan reducir esto y transformarlo y ponerlo disponible para la planta, la aplicación va a ser en vano. Entonces, muchas de las cuestiones que nosotros hacemos a diario están reguladas por funciones, por microorganismos. Lo que nosotros intentamos hacer también en este curso es relevar, ¿cierto? Estas funciones y este foco también, porque cuando salimos del foco habitual de la formación agronómica, donde nosotros tenemos las respuestas para todo, vamos a una agrícola y compramos la solución para el tizón del tomate, para el tizón de la papa, para fertilizar el suelo, tenemos casi las soluciones para todo. Lamentablemente esas respuestas, esas soluciones nos han llevado a crisis más grandes. Entonces, creería yo que un poco es parte también de este enfoque de servicio ecosistémico, un poco también hacer entender o un poco más bien explicar de manera más clara cómo ocurren algunos procesos ecológicos a la población, digamos, al general. Cuestión que no siempre está tan claro. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta Gracias. Ahí, Profe, diga. yo quería saber si existe como alguna industria desde el punto de vista agroecológico que suministre insumos como para el manejo de plagas o fertilización. Sí, claro. Hay bastantes ya. Bueno, lo ecológico se ha puesto muy de moda. No hoy, la verdad. Nosotros cuando éramos estudiantes, estamos hablando del 2005, entre 2005 y 2010, la agricultura orgánica ya venía con un boom. No porque los consumidores lo hayan demandado, sino más bien porque responde a una política internacional de demanda de productos ecológicos, realmente, ¿sí? Desde el 1990, incluso, ¿cierto? Producto de eso se han dado muchos acuerdos internacionales, se han dado normativas agrarias en Chile y se han dado realidades, se han producido realidades. Entonces, hoy día, ante esa demanda, ante ese crecimiento exponencial del sector ecológico, orgánico, más bien tirado por fuerzas agroexportadoras,
y levantado desde la base por pequeños campesinos, ha incrementado totalmente. Y este sector en general ha sido súper atrayente para la industria en general. O sea, no es nada, digamos, nuevo saber que las grandes, como mencionábamos, los grandes imperios agroalimentarios también están en agricultura ecológica, orgánica, biológica, digamos. Ha habido un aumento completo. En Chile, por ejemplo, es que realmente yo no quisiera marketear ni pasar avisos, pero existen. Hay algunas casas comerciales como Nativa, creo, con esos nombres así. En cuanto a insumos, también han aumentado las formas de certificarse, es decir, ha habido un avance o un incremento en varias aristas o en varias patas, un poco en los insumos, en la certificadora, en la producción, es decir, han habido también aumento en plantación orgánica, es decir, en plantaciones que se mantienen bajo esa normativa, y también aumento también en la otra perspectiva, ¿no? En agroecologías, ¿cierto? Que están lejos también de la certificación o fuera de este marco normativo, pero que también son un aporte y que creería que muchas veces invisibilizados también, como decía Ricardo, a este sector, a este segmento de la agricultura que muchas veces no representa un interés económico tan grande, tan importante, pero que en la práctica representa un elemento muy importante para para la alimentación, para la soberanía, ¿cierto? De los pueblos, de las comunidades, de los territorios. Entonces, sí, hay bastantes. También hay algunos que venden, hoy día están vendiendo fertilizantes como bocachis. Se han aumentado mucho yo no quisiera, por eso no quisiera, pero existen gente que vende líquidos, hablamos de soluciones líquidas, hablamos de biofertilizantes sólidos como compost bocachis, super bocachis he visto también en la propaganda. Hay insumos biológicos super magros que se están comercializando de autoelaboración y que se comienzan a expandir por pequeñas microempresas, por pequeñas microfábricas comunitarias también que he visto por ahí en algunos lugares, como en Longaví, biofábricas de preparados comunitarias, alguna otra empresa ya desde el punto de vista legal, mucho, empresas privadas que intentan innovar, así que yo creería que hoy día es un mercado emergente como lo es, como ha venido siendo históricamente la agricultura orgánica en Latinoamérica y en Chile. Sí, Profe, quizás me alejo un poquito del tema, no sé, pero ahora que estamos conversando me generó la duda, o sea, el interés de saber su opinión sobre qué opina usted que hace falta para masificar de tal forma de cambiar el modelo estándar que hay hoy en día, porque si bien se ha incrementado el uso o la conciencia en todas las personas, pero aún así la gente sigue comprando químicos y si bien los temas agroecológicos son como para, yo por lo que veo, son como para patios o huertas pequeñas, pero no he visto yo, al menos aquí en Curicó, un campo enorme sin químicos, por ejemplo. ok. ¿Qué cree usted que hace falta? Bueno, en el... Gracias por la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Jorge, ya. Mira, porque claro, yo entiendo lo productivo, ¿cierto? Va hacia lo productivo. En el estudio que le dejó Ricardo en el MC de cadenas de comercialización, habla un poco de esta conexión, de lo que es el mercado interno con lo que es la producción, ¿cierto? Cómo se conectan, están básicamente conectados, eso lo sabemos nosotros. Eh, entonces, ahí yo quisiera mostrar este ejemplo también porque en el estudio visualizamos algunas situaciones macro, ¿no? Que dejan que esto no se expanda realmente, o que de alguna forma, más bien dicho, la gente en general, fíjense ustedes, son estudiantes de agronomía,
no saben, o en este caso no conocen más bien, de algunas experiencias que pueden estar ahí a su alrededor, donde se apliquen estos principios, donde se apliquen estas estrategias, y como dices tú, sin químicos. O sea, hay muchísimas experiencias, yo creería que no están sistematizadas, no han sido cartografiadas, no han podido ser visualizadas por el común de la gente, y de pronto tampoco ellos están tan interesados en pasarse la receta muchas veces. También hay mucho, Yo creo que es más, yo creo que es ustedes como saben, ¿no? La gran escala está... creo que es por un tema de que no Dale. es fácil aplicar químico. Es como llegar y echar y se acabó. Oye, un punto aparte, Claro, Viña Miguel Torres está completamente orgánica ahora. Lo claro. que es ahí donde está el restaurante llegando al Puente Teno, que se llama el Mesón de Quilbo, Es eso también parte de esta presentación. es orgánico. Hay unos cerezos orgánicos que asesora Es la parte vez. de esta presentación. Oye, está lleno en esta zona al menos, y yo creo que Experiencia. sexta y octava región de Chile deben ser donde más agroecología se está haciendo. Claro. Y ahí, bueno, y ahí también un poco eh, y lo que nosotros debatimos, ¿no? Los conceptos, cómo entendemos lo, lo oficial, porque si nosotros quisiéramos revisar datos, pues tendríamos que irnos o acogernos a ver cómo han incrementado la superficie, los volúmenes de exportación, las balanzas comerciales respecto a agricultura orgánica, ¿cierto? Pero existe un submundo ahí subyacente que no es todo lo que se exporta ni todo lo que se norma, sino más bien existe un abanico de experiencias dentro que no están en este listado oficial, pero que aportan muchísimo. Esta presentación principalmente está pensado en estas grandes extensiones que existen en nuestra región, desde la metropolitana hasta el Biobío. Se llama sistemas de autoevaluación basado en principios agroecológicos, y es lo que hicimos en el 2013, 2014, desde el 2012, 2013 y 2014, con un grupo de grandes extensiones de sistemas vitícolas. Ustedes saben, en nuestra región las viñas tienen 50, 100 hectáreas, San Pedro podría tener hasta 400 entre Lontué y Molina, fácilmente. Entonces, yo creería que esas son grandes extensiones. No se comparan, por supuesto, a las extensiones que podamos ver en Argentina o en Brasil, que ya estamos hablando de otra dimensión, más bien, ¿cierto? Otra escala. Pero para nuestro contexto, para la situación que tenemos en Chile, estos las consideraría yo como grandes extensiones, ¿cierto? Y ya quizás también para responder a la pregunta del estudiante, voy a ir con este, porque de esto se trata básicamente, cómo hacemos entender este sistema de autoevaluación basado en principios agroecológicos, cómo hacemos entender a estos viñateros que orgánico es un estado, ¿cierto? Es algo normativo. Lo que nosotros intentamos visualizar con esta investigación que realizamos era decir, mira, los principios son un camino básicamente, y orgánico está por ahí en la mitad. Cómo transitamos hasta sistemas más eficientes, más ecológicos también, y basados en principios agroecológicos. Entonces, comenzamos nosotros a explicar un poco que somos parte del Mediterráneo. Chile es uno de estas lugares en el mundo donde hay un alto nivel de diversidad biológica. Un gran porcentaje de esa diversidad biológica es endémica, es decir, solo está en este lugar, y además hay una alta presión antropogénica por estos recursos, básicamente en nuestra región, desde la metropolitana hasta Chiloé. La agricultura, las forestales, otros subsectores de la economía están presionando para sacar bosques, para talar bosques, para atacar humedales, para atacar cualquier ecosistema natural nativo que pueda existir, con esta presión de básicamente generar producción ahí, agrícola, forestal u otra, ¿cierto? Siempre hay estas fuerzas que pujan por el uso del suelo, básicamente, ¿cierto? Entonces, entendemos estos sectores como lugares críticos. En la literatura ustedes los van a encontrar como hotspot o puntos calientes para la conservación de la biodiversidad, por estas tres características que yo les mencionaba. Y fíjense, coincidentemente,
y no es coincidentemente, efectivamente, el Mediterráneo basal, todo lo que encontramos en Europa, España, Francia, Italia, y todo ese sector ahí que está marcado como Mediterráneo basal, son los puntos calientes, además de coincidir con los hotspots o puntos calientes, coinciden con los 5 lugares donde se producen, si es que hablamos de los mejores vinos, podríamos decir, ¿no? O los vinos más premiados en la historia del planeta, ¿cierto? Hablamos de los vinos de Francia, los vinos de España, los vinos de California, Sudáfrica y Australia también se han ido metiendo en esta puja de los mejores vinos, y Chile, bueno, tenemos reconocida historial de hacer buenos vinos. Entonces hay un complemento entonces de biodiversidad, cuestiones culturales, cuestiones económicas que se van influyendo en esta zona, ¿cierto? Que se van convergiendo. Entonces nosotros generamos esta investigación con 28 viñateros grandes, o sea, grandes extensiones de viña, incluida Miguel Torres con sus predios ahí en Lontué y en Empedrado, incluido Cono Sur, incluida viñas bien pitucas como Ostfeld Vineyard, como la Apostol que es 100% biodinámica, Ostfeld Vineyard que es 100% biodinámica, pequeñas cooperativas de productores que están ubicados aquí, fíjense, en la zona de Cauquenes y Villa Alegre, que hacen vinos de secano, con viñas de rulo, con un tremendo potencial en ese entonces y que hoy día ya son realidad. Me ha tocado seguir compartiendo con la gente del Itata también, que se ubica ahí entre San Nicolás y que hoy día están haciendo vinos de alta gama, como se conoce en la literatura, y rescatando estas estrategias de conservación, de biodiversidad, incorporando cuestiones culturales, sociales, mejoras salariales también, algunas cuestiones bien interesantes, pero que no son netamente técnicas, agrícolas, ¿cierto? Hablamos entonces de principios agroecológicos con este grupo de personas, como estas ideas que rigen el pensamiento, ¿cierto? Y que lo intentamos vincular a través de la problemática de ellos, de los viticultores orgánicos. Y ahí vuelvo entonces al primer punto que tocó en esta sesión el Ricardo, básicamente de cómo levantamos, cómo hacemos la extensión agroecológica, ¿cierto? Porque la extensión agroecológica se ubica y ya la extensión como concepto parece ir a un concepto súper arbitrario, ¿no? Porque nos ubica a nosotros como en un lugar donde estructuralmente estamos por debajo de estas personas que van a recibir el conocimiento. El extensionismo vertical, de alguna forma, que se ha practicado a lo largo de la historia nuestra pequeña historia chilena de agricultura y extensionismo, se ha aplicado principalmente un extensionismo vertical, digamos, experiencias sabidas, ¿no? De lo que genera esta estructura vertical, pérdida de conocimiento, erosión del conocimiento básicamente por una única forma, y es básicamente la que hemos venido denunciando, criticando, presentando en esta escuela como esta forma agroindustrial, capitalista de visualizar algunas problemáticas y las dimensiones básicamente, las dimensiones sociales como es el compartir el conocimiento, creería yo que son esenciales para el desarrollo de esta ciencia agroecológica que nosotros hemos venido discutiendo. Lo que nosotros hicimos acá entonces fue intentar, nos acompañó en ese entonces un economista ecólogo de la Universidad de Barcelona, que es Gonzalo Gamboa, quien nos mostró en ese entonces algunas herramientas, ¿cierto?, participativas, cómo discutir, que son herramientas que vienen de las ciencias sociales realmente, y que nosotros en formación en nuestra escuela, por ahí tampoco está tan desarrollada. Yo recuerdo haber tenido un curso de extensión agrícola y realmente era completamente distinto a lo que nosotros hoy día estamos planteando. Eso hay que decirlo también, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer ahí con estas dinámicas es básicamente poner en discusión, generar instancias, ¿cierto? Para que las personas se sientan en tal confianza de poder discutir, de poder plantear sus cuestiones, sus ideas, sus opiniones. Y muchas veces en estas dinámicas ocurre que una o dos personas hablan y las demás no habla ninguna, que dos personas ocupan la mayor cantidad del tiempo en dos opiniones y se va toda la mañana, ¿cierto?
situaciones como esa son las que estas dinámicas intentan opacar, disminuir, ¿cierto? Porque de alguna forma intentamos que la mayor diversidad de discursos, de opiniones, sean vertidas en estas dinámicas, ¿cierto? Así que lo que hicimos ahí fue juntar por grupo, por zona, es decir, por territorio, ¿sí? Hicimos, por ejemplo, si se fijan acá, tenemos en 4 colores los viñedos, está el Valle Costa Interior, que sería en naranjito, esto que está por acá. Voy a mover mi mouse aquí, fíjense. En amarillo, todas las viñas que serían como secano, es decir, eran viñas que no tenían sistema de riego. Esa es la gran diferencia, porque si se fijan, se solapan estas naranjas y amarillas en un territorio que sería esto de la 7ª y 8ª región, sectores principalmente de secano o de cordillera de la costa, con riego, costa interior, sin riego secano. Y el otro... Profe, no se escucha. Todo se derrumbó dentro de mí.